De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie les vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por la mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa del río y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor.
Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos regalas. Ayúdanos a meditarla, a acogerla en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos descubrir lo que tú quieres de nosotros y así glorificar tu santo nombre. Es muy interesante este pasaje, como todos los de la Biblia, pero sobre todo porque pues, es el momento en que Jesús toma la decisión en un ambiente de oración. Se pasó toda la noche en oración, toda la noche. Es el momento en que Jesús llama a sus apóstoles. De entre todos sus discípulos que ya venían siguiéndolo, Jesús ve conveniente en su misión, en su caminar, la conveniencia de elegir a 12 que pues luego serían las columnas, ¿verdad?, de la iglesia. Vemos pues cómo Dios va haciendo su obra poco a poco en nosotros, cómo nosotros tenemos que irnos fijando como Jesús en la realidad, no nomás vivir por vivir, un día y otro día y lo mismo, pues qué verdad nueva. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? ¿Qué está haciendo Dios en mi familia? ¿Qué quiere hacer Él? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Pero no solamente lo malo, somos muy dados a eso, ¿verdad? Ver lo malo, guerras, violencia, muerte. Bueno, veamos también otra cara de la moneda. ¿Qué de bueno está suscitando Dios en nuestro mundo hoy? Y por supuesto que está generando muchas cosas buenas. Decía Jesús, mi Padre siempre trabaja. Un día con otro, mi Padre siempre trabaja. Yo no imagino un Dios ahí sentado todo el día sin hacer nada. Él mismo nos ha dicho, ¿por qué han estado todo el día sin trabajar? Dice en la parábola de San Martín, viñador, es que nadie nos ha contratado. Pues ahora lo veo. En mi viña hay mucho que hacer. Vean los campos, están llenos de fruto, pero no hay trabajadores que vayan a cosechar todo ese fruto. Jesús pues se pasa la noche en oración, sabe que la misión es mucha, que la mies es mucha, él me llegó a decir también, así como suspirando, híjole, de veras, la mies es mucha, mucho trabajo, y los trabajadores son muy poquitos. Por eso ruegue al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos. Les comparte a sus discípulos y apóstoles pues esa preocupación como hombre que es, verdadero hombre, esa necesidad de estar siempre pidiéndole al Padre que envíe refuerzos. Nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Jesús, pensemos que un día dejaremos este mundo cuando Dios así lo disponga. ¿A quién le vamos a pasar esta piedra? Porque el mundo no se acaba con nosotros, no sé si ya se deben enterar. Te vas a morir tú y el mundo va a seguir, ¿verdad? Al menos que ya sea el momento final, ¿verdad? Pero al irme, ¿a quién dejamos en nuestro lugar? Porque el mundo seguirá necesitando de Dios. Vaya que seguirá necesitando. Y cada vez más. Así que ahí tiene mucho sentido, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos da, pues de dejar, sobre todo ustedes, en sus hijos, ¿verdad? En sus nietos, en sus amigos,
pues esos continuadores. Por eso es bien importante la formación básica de los hijos, de los niños, de los adolescentes, enseñarles las oraciones, transmitirles las buenas tradiciones, no los malos hábitos, ni los vicios, ni las mañas. Llegar tarde a misa, eso es lo que le he enseñado a mi hijo. Estar distraído en misa, eso es lo que le he enseñado a mi hija. Eso no. Mejor enséñale a llegar 15 minutos antes y que ella vea o él vea que llegas no para ganar un lugar en el físico, sino para ganar un lugar en el corazón. Que te vean rezar, que te vean confesarte, que te vean comulgar con devoción, que te vean darle gracias a Dios después de misa, no un pie adentro y otro afuera, ya queriéndote ir del templo como si el templo fuera, no sé, un lugar de tormentos, aunque lo humilla el cura a veces lo provoque así. No, que te veas sereno y que vea que realmente el estar con Dios pues es lo más grande que tenemos. Y qué bueno que ese nieto, que esa nieta, que ese hijo pueda decir: me acuerdo tanto de mi madre, me acuerdo tanto de mi padre cuando veníamos a misa. Pues esos son los valores que vamos a dejar en el corazón, en la mente de los que vienen detrás de nosotros. Jesús se pasó toda la noche en oración con Dios para poder dar el paso de elegir a sus apóstoles. Nosotros también tenemos que estar dispuestos pues a pasar pues largos ratos de oración para poder dejarles a los hijos, a los que vienen detrás, pues el encargo de que continúen ellos, ¿verdad?, transmitiendo la fe, hacer de sus hijos apóstoles, no solamente católicos, ahí más o menos, ¿verdad?, sino de veras que sus hijos conozcan la Escritura, sus nietos, que sus hijos, sus nietos conozcan los documentos de la Iglesia, que sus hijos, sus nietos conozcan las partes de la Santa Misa, que quien quiera que se encuentre con ellos en la escuela, es bien lo que se sienten bien orgullosos ellos. Cuando en la escuela les preguntan: a ver, ¿qué es eso de la misa? Hay un católico aquí que nos diga. Inmediatamente el niño o el joven, ¿verdad?, bien instruido, les da una cátedra ahí, ¿verdad?, a su manera, porque a mí me lo han compartido. Dice: padre, no sabe lo orgulloso que me sentí cuando nadie sabía y yo sí supe. Bueno, le digo, pues dale gracias a tus papás, ¿verdad?, pues, a tu gente que te ha formado y que eres un joven pues instruido en las cosas de Dios. Jesús a los 12 años se les escapó a sus papás para estar en las cosas de su padre. Era un jovencito de 12 años que se sentía atraído, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Sabemos que esto es un reto enorme, que no solamente de ustedes papás, lo compartimos también los sacerdotes, lo compartimos toda la iglesia, pero pues es una tarea noble, bella, que no debemos renunciar. Viene, por ejemplo, el Congreso de Adolescentes. ¿A cuántos adolescentes vas a invitar? Primeramente a los tuyos, ¿verdad?, tus vecinitos. ¿A cuántos vas a llevar tú en tu coche? ¿A cuántos les vas a facilitar que vayan? Habrá quien no tenga para pagar el costo del Congreso, 30 pesos. Los jóvenes no trabajan, muchos de ellos, ¿verdad?, los adolescentes. ¿A cuántos les vas a financiar que asistan al Congreso? Y cuando salgan, ¿con cuántos te vas a encontrar para preguntarles qué
¿Qué viste? ¿Qué oíste? Para seguir trabajando en ellos a Cristo que ha llegado a sus vidas quizás por primera vez. ¿A cuántos pues, a tantos jóvenes vamos a acercarnos para transmitirles a Cristo? Para que ellos sean los futuros apóstoles, así como a nosotros allá en nuestra juventud, en nuestros inicios, pues también recibimos, ¿verdad?, de nuestra catequista, de mucha gente que Dios puso, pues las primicias de lo que ahora podemos gozarnos. El Señor elige pues a sus apóstoles, hombres rudos, hombres cotidianos, hombres ordinarios, que Él fue formando poco a poco. Aquí tenemos también una enseñanza. A veces queremos católicos ya perfectos, que no nos den problemas, que no nos den trabajo. Hombre, pues, los trabajos que tú y yo dimos, tú no te viste ni yo. ¿Quiénes éramos? Dice San Pablo, antes de conocer a Cristo. Como entramos al seminario, ¿verdad? Decimos, ahora vemos a los que entran y decimos, estos parecen trogloditas, ¿verdad? Y nosotros mismos nos decimos, ¿y nosotros? Entramos en con todo y ramos. Entonces ya el proceso de formación del seminario, 8 largos años, oración, clases, acción pastoral, regaños, fue formando en nosotros a Cristo y sobre todo a Cristo sacerdote. Así que pues no hay que desesperarnos, y la formación de los cristianos, de los nuevos cristianos, hay que ser muy perseverantes y no desponcharnos, ¿verdad? No desinflarnos, porque si ustedes y yo no lo hacemos, pues ¿quién lo hace? Y mucha oración, ¿verdad? El Señor nos dice, se pasó toda la noche en oración. Esto es gracia de Dios, esto es gracia. No es fruto de nuestro trabajo, pero es un trabajo que va a rendir porque Dios lo bendice, porque Dios está. Lo hemos invitado a que Él, así como Él nos invita a nosotros también, a hacer las cosas juntos. Es un trabajo en equipo. Primeramente partir pues de la oración, poner en las manos del Señor a esa persona, a ese joven, a ese adolescente, a ese niño, y como Jesús, fijarnos en Él. ¿Qué va haciendo Dios en Él? ¿Cómo va caminando? ¿Cómo va progresando en su conocimiento de Dios? Y ayudarle a que siga. Es algo de lo que nos decían nuestros obispos. La oración de la iglesia dice: Señor, tú has sembrado de vocaciones a manos llenas. Nos has dado vocaciones a manos llenas. Pero, ¿quién cultiva esas vocaciones? Muchos de sus hijos que se han casado, a lo mejor eran vocaciones sacerdotales. O muchas de sus hijas eran vocaciones a la vida consagrada. Y se perdieron. No que sea malo casarse, ¿verdad? Pero quizás era una vocación y como no se cultivó, pues se fue por otro lado, aunque igual la vocación del matrimonio pues también es excelente, ¿verdad? Por supuesto. No estamos en contra del matrimonio, al contrario, qué bueno. Los matrimonios santos, ¿verdad? Matrimonios bien formados. Jesús pues baja con ellos, sus apóstoles, se detiene en un llano y ve todo aquel gentío, como diciendo el Señor, ya lo sabía. Y a lo mejor no es el Evangelio, pero yo creo que sí, volvió a ver a los apóstoles con
como diciéndole, miren, ahí está, eso es lo que nos espera. Entonces, que ustedes y yo podamos subir con Jesús, podamos contemplar toda la gente que necesita de Él, porque a Él iban a tocarlo, no a los apóstoles, a Él iban a oírlo. Dice, la gente se acercaba porque quería oírlo, todos procuraban tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. No somos nosotros, es Jesús el que va a hacer la obra. Y nosotros únicamente y con mucho trabajo, vamos a hacer que la gente pueda tocar a Jesús y que Jesús lo sane. Decía eso el Papa Juan Pablo II, dice, nuestro único trabajo como iglesia es procurar por todos los medios que los hombres se acerquen a Dios, que los hombres lleguen a Dios. Eso es el Papa. Ese es nuestro trabajo. Señor, ya te lo traje, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ya tú te encargas de él. Y vean lo que hizo Jesús, de Pedro, de Andrés, de Santiago, gigantes, hombres gigantes, no en cosas del mundo, como está la primera lectura, sino en las cosas de Dios, ¿verdad? Que pues por eso somos iglesia, ¿verdad? Que estemos platicando cosas que no sean de Dios. Entonces, queremos formar gigantes en las cosas de Dios. Es lo menos que Dios se merece y es lo menos que el mundo nos está pidiendo. A la entrada de este tercer milenio, muchos escritores espirituales decían, o la iglesia del tercer milenio, o sea nosotros, es santa o deja de ser iglesia. Y lo vemos. La gente va a creer cuando nos vea que realmente la gracia de Dios está actuando en nosotros. Así que pues, releamos, hermanos, esta primera lectura que nos proclamaron, bellísima, de San Pablo a los Colosenses, donde se nos dice, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, vivan como verdaderos cristianos. Sean consecuentes con eso. Permanezcan enraizados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes. Está la tradición. Como se lo enseñaron a ustedes, y en continuación de gracias. ¿Y cuál es la acción de gracias por excelencia? O la Santa Misa. Entonces, vivamos pues, que nadie lo vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos. Ustedes están muertos por sus pecados, Él les dio una vida nueva en Cristo. Dios los llevó en el cortejo triunfal de Cristo. Veamos pues, cuál es nuestra realidad como cristianos, y realmente es porque no queremos, es porque no queremos. La gracia de Dios, mira que estoy a la puerta y estoy llamando, pero el que la tiene que abrir eres tú. El que tiene que levantarse del sillón para abrir eres tú. ¡Abre! ¡Toca! ¿Quién abre? Porque yo estoy muy a gusto aquí, viendo la televisión. No, chiquito, no hay nadie. En tu casita estás solo y alguien toca la puerta. Y ese alguien es Jesús. Y si tú no te levantas a abrir, Él no va a abrir. Él no va a entrar sin tu permiso. Así que, ¿quién va a hacer las cosas? ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a llevar a Cristo? Tú y yo. ¿Verdad? Y juntos